Sí se escucha aquí. Sí, ¿quiénes están ahí en el salón? Ara, Fernanda, Tamara y Vianey. Tamara. ¿Cuál Fer? ¿Fer Romano o Fer Mariana? Fernanda Romano. Ok. ¿Qué eres tú, verdad? Sí. Y Vianey. Ok, luego está Itzel, Mariana, Maritza y a ver. Ok. Araceli, hoy no coincidimos. Seguimos con tu presentación, ¿no? Porfa. Sí. Ok, nos quedamos aquí, creo que nos quedamos en Sí, en esta, la... pero bueno, seguimos con Rosso. Bueno, él nos decía que todo era basado en Dios, todo lo que sucedía en la enseñanza o en la naturaleza estaba basado en Dios. También había una frase que decía de él, obligado a combatir la naturaleza o la sociedad. Ok, obligado a combatir la naturaleza o la sociedad. Ay, no entiendo muy bien, pero bueno. Aquí también nos engloba la crianza natural opuesta a la enseñanza, donde la ciudadanía era una cuestión educativa y esta vive desde la época de Rousseau. Ok, está mal escrito, Roseo, ¿eh? Sí. También nos menciona aquí que las escuelas deben ser lugares donde se aprenda lo que quieren saber, en vez de lo que nosotros creemos que debemos saber o que deben saber. Lo que quieren saber, ok, perdón, esta mentalidad de que lo que quieran saber tiene mucho que ver con la ideología de María Montessori, porque ella decía que el niño debía de aprender a su ritmo y lo que él realmente quisiera. Las bases de la educación de María Montessori están basadas en este autor, en Rousseau, porque la escuela... ¿Alguien ha estado en algún colegio Montessori o tiene idea de cómo es? No, No, no. los colegios Montessori conocen las estancias modernas que puso el gobierno, donde tienen una biblioteca, tienen una cocina, tienen una recámara, tienen de todo en las escuelas, donde les enseñan a los pequeñitos desde chiquitos a valerse por sí mismos y hacer sus cosas. Incluso los enseñan también a que hagan algunos alimentos que estén dentro de su alcance, que puedan realmente poder elaborar, ¿no? Entonces, ahí no me acuerdo cómo se llaman estas estancias, que hay muy pocas y es como preescolar, pero en realidad es como un estilo de guardería. Ok, por ejemplo, las guarderías del Seguro Social los tienen en un lugar, los sacan al jardín, los llevan al comedor y eso. Aquí es como una casita en pequeño donde les enseñan, como Kitsania, más o menos, o sea, pero en el hogar. Kitsania tiene mucho que ver con la parte de aprender de las diferentes profesiones y de las diferentes cosas que se pueden hacer en la vida. Ok, seguimos. Nos menciona también una frase, que una escuela secundaria efectiva es una en la cual los alumnos aprenden hasta los límites de su capacidad, lo que se considera conveniente y tomando en cuenta necesidades y preferencias personales. Ok. Yo les había comentado que la escuela de los Montessori, las escuelas Montessori, no son convenientes mucho tiempo. Desde mi punto de vista, a lo mejor máximo hasta el tercer año. ¿Por qué? Porque luego los chicos se vuelven un poco desadaptados por el sistema que llevan, que como que es muy abierto y cada quien puede aprender lo que realmente quiera o se le ocurra.
Entonces, cuando tú llegas a una escuela regular, pues te ponen como que horarios y límites y muchas cosas. Y los chicos que están acostumbrados a aprender a su ritmo y a lo que ellos quieren, les cuesta mucho trabajo adaptarse. Por eso es conveniente, máximo hasta tercer año la escuela Montessori, porque después de verdad sufren mucho, mucho los jóvenes. Incluso llegan a sentirse sumamente desadaptados hasta en la adultez, ¿eh? Aquí otro punto importante que mencionaba era la diferenciación y la asignación de recursos pedagógicos, donde pues el propósito general de la educación y la escolaridad engloba la filosofía de la ilustración, donde tuvo también un importante impacto en las modalidades de enseñanza. Las universidades empezaron a cambiar su función social y empezaron a identificarse como instituciones dedicadas a la investigación para la búsqueda del conocimiento, donde la clase tradicional también experimentó cambios importantes como parte de la reconceptualización del conocimiento y la enseñanza que tuvo lugar durante la Ilustración. Aquí los seminarios, los cuales se iniciaron en Alemania, incorporaron el concepto de que la enseñanza y la investigación universitaria deberían basarse más en la crítica que en la memorización de textos. Ok, ¿tú qué entendiste? ¿Tú qué entendiste del texto? Que aquí hay que basarnos más en los... Ok, ¿para qué nos sirve investigar? A ver, chicas, silencio. ¿Para qué nos sirve investigar? Para tener más conocimiento o no quedarnos en la ignorancia. O sea, no quedarse en la ignorancia, pues sí, pero, ok, aparte de todo, ustedes como docentes, cuando yo les dejo algún trabajo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Aparte de leer solamente el texto que les digo, habrá quienes digan, ah, pues yo investigué un poco más por eso y por esto más. Hoy en día la educación es más, en muchas universidades te dicen, vas a salir con el título de pedagogo, pero también vas a salir con el título de investigador, o sea, al mismo tiempo, que eso ya le da un plus a la profesión, ¿ok? Hoy en día no nos podemos quedar nada más con lo que nos dice el maestro, tenemos que ir más allá. Lo que les decía yo antier, ¿ok? ¿Qué pasa cuando, porque no han investigado la plataforma en todo? Solamente se enfocan en lo que supuestamente les toca. Y entonces se generan lagunas de algo que es tan simple. Si nosotros como docentes no mandamos a los chicos a que investiguen, pues va a ser muy complicado que puedan ampliar sus horizontes, ¿no? Acuérdense que antes solamente estaban educados para la vida social, es decir, para ser gobernantes o para ocupar algún puesto dentro del Estado. Y no nada más para que fueran buenas personas o buenos niños o fueran obedientes. Okay. Antes se educa, hoy en día tenemos que educar para que el chico salga a enfrentarse a todos los obstáculos que se le pueden presentar en un momento dado, para que tenga las competencias y los recursos necesarios para cumplir. Donde también nos mencionan las principales diferencias, en este caso entre los cursos y las clases particulares, donde eran respectivamente proporciones entre estudiantes y el maestro. El hecho de que aquellos que distribuyen los recursos pedagógicos evaluaban de manera distinta a los diferentes sectores del sistema escolar y a los diferentes alumnos que alojan.
Ok, a ver, no entendí muy bien el primer párrafo. ¿Me lo puedes explicar? Mm, De lo que leíste. Que aquí engloba mucho lo que había leído anteriormente, como en los cursos y en las clases particulares se manejan grupos más pequeños de alumnos, aún así tiene que, por así decirlo, el maestro tiene que tener ese compromiso o ese reto de enseñarles a muchos alumnos y que todas tengan que todos lleguen a aprender algo, enseñar a la vez. Ok, el maestro finalmente, desde tiempos ancestrales se ha visto que es como el ejemplo al que debo de seguir para, incluso muchas veces los papás van y dicen, le daban mucha autoridad al maestro porque lo veían como alguien muy superior. Hoy en día eso se ha desvirtuado y sobre todo en las escuelas particulares, ¿no? Que han permitido que los niños falten al respeto a los docentes. Ya no hay ese empate de decir, sé que a pesar de lo que le puedo decir, el estudiante se va a enfocar. Hoy en día es, pues si quiere aprender, que aprenda, si no quiere aprender, que no aprenda. Y eso hace que los alumnos de cierta manera estén en desventaja. Y el profesor también. ¿Por qué? Porque entonces se pierde lo que realmente queremos hacer con el alumno, ¿no? Ya ven que ahora muchos alumnos no los puedes tocar, no les puedes decir, no les puedes esto, sobre todo en educación básica. ¿Por qué? Porque con los derechos de los niños se ha perdido mucho del objetivo principal, que es la educación. Que las escuelas, el gobierno da cierta cantidad a cada escuela. No sé si apenas escuché una noticia donde decía que el gobierno había dado una cantidad determinada a X escuelas, a X número de escuelas, para que pudieran la mesa directiva administrar lo que les daban. Sin embargo, hubo grupos de choque que llegaron y dijeron, no, pues el dinero no lo vas a dar y nosotros vamos a administrarlo. Y al final ni se hizo gran cosa en la escuela, hubo robos y no se hace nada. Entonces, necesitamos en ese sentido cambiar, porque es parte de lo que los alumnos van a necesitar. Y hay padres que sí están verdaderamente preocupados por la educación de sus hijos, sobre todo en áreas rurales. Aquí nos mencionaba un punto importante, bueno, que ellos recalcaban que al disminuir el tamaño de los grupos surgen ciertas posibilidades. Un cambio en la cantidad de alumnos se puede traducir en cambios en la calidad de enseñanza. Y en comparación con la enseñanza con grupos grandes, la enseñanza con grupos pequeños tiene el potencial de fomentar esfuerzos y actividades de decodificación de maestros y los alumnos. Donde, bueno, también las prácticas pedagógicas anteriores al siglo de las luces tendían a fomentar la conformidad social y el respeto intelectual entre maestros y alumnos por igual. Ok. La conformidad social, es decir, todos estamos de acuerdo, todo marcha de acuerdo a lo planeado, cosa que hoy en día no es así. Ok, antes la forma de evaluar era un tanto cuanto diferente a lo que se hace hoy en día. Yo les decía, para evaluar grupos grandes, tenemos que ver cómo los vamos a conformar, porque si yo tengo en un grupo 50 alumnos, tengo que formar a lo mejor 6 o 7 equipos, dependiendo del número, para que trabajen en equipo y ver cómo los voy a conformar. Por eso es importante saber cómo son los alumnos, cuál es su temperamento, cuál es su carácter.
a qué quieren hacer, para que yo pueda formar esos grupos. Es más fácil ponerlos a trabajar en grupo, en equipo, que vaya evaluando uno a uno. ¿Por qué? Pues porque no daría tiempo para el trabajo en equipo. ¿Me escuchan bien? Se está cortando. Mi internet empieza a fallar. Sí, antier ni tuve internet. A ver, ¿ya se escucha bien? Ya un poquito mejor, pero se entrecorta de rato. Bueno, los debates eran los Que yo las escucho así como mecanizadas. Pero a ver, seguimos. Los debates eran los obstáculos que debían superar los estudiantes en la trayectoria académica. Los libros y pedagogía. Bueno, aquí nos menciona que la autoeducación era el rasgo central de esta revolución. Ok, ya tenían como que ciertas bases para poder aprender. Cuando yo les doy un texto o algo, ustedes son las que deben de leer, porque ahora acuérdense que se trabaja con el aula invertida, donde ustedes tienen que aprender, ustedes son de alguna manera autodidactas y nosotros únicamente somos la guía. Hoy en día así es como debe de ser la autoeducación. Por eso es importante saber investigar lo que necesito hacer. Pues la importancia, también aquí nos resalta la importancia de las bibliotecas para la enseñanza. Se reflejó el de que por primera vez los maestros universitarios podían esperar que sus estudiantes se dedicaran a una lectura más intensiva. Sus disertaciones, por lo tanto, podían convertirse en reflexiones en vez de repeticiones de textos contemporáneos. Ok. ¿Qué es una disertación? A ver, para que puedan entender el contenido. La disertación es una reflexión que se hace de lo que se está leyendo, que de alguna manera es parte de lo que nosotros hacemos constantemente. Esto, ¿cómo lo puedo acomodar a mi conocimiento? ¿Cómo lo puedo incorporar a lo que yo deseo y quiero enseñar? Dice aquí, por lo tanto, podrían convertirse en reflexiones en vez de repeticiones de textos contemporáneos. Ok, el leer lo que hemos estado haciendo con los otros textos que para ustedes han sido muy complicados de entender. Cuando yo les puse un video y después les puse a que hicieran una reflexión, estábamos disertando sobre lo que habíamos aprendido. Ok, aquí se termina, ¿verdad? Ok, sí. ¿Cuál es tu conclusión? Pues que aquí debemos de, bueno, esto nos enseña que todas debemos de ser más prácticas y también críticas en lo que se enseña, para que así, como ya usted lo mencionó, no se nos haga muy pesado a nosotras y siempre encontremos temas en donde inculcarle cierta información a nuestros estudiantes. Ok, aquí lo importante de todo es no hacerlo tedioso. Hay materias que por más que le haga uno, siempre van a ser un poco tediosas. Ok, a ver, Tamara, ¿estás ahí, verdad? Sí. Ok, pues a ver. Ok, ¿está Claudia? No. Está Tamara, está... Fernanda también está, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Tú estás lista, Cintia? Voy. Educación y formación se llama tu capítulo.
Bueno, este capítulo se trata más sobre las escrituras que había. Bueno, como primer apartado nos venía que el concepto de formación, que era lo que ya había explicado mi compañera Jessie en el anterior capítulo. Ok. Que nos decía que es la capacidad de leer, algunas veces de escribir los símbolos culturales de una sociedad o grupo social. Bueno, también nos dice y nos comenta que el lenguaje escrito es el lenguaje de signos, son un sistema de comunicación. Ok, ¿de qué otra manera nos comunicamos? ¿Con los símbolos a través de la escritura? ¿De qué otra forma? ¿A través de los símbolos? Y mediante ¿Cómo lo estamos los haciendo signos ahorita? también. ¿Cómo? Mediante los signos también. Símbolos y signos. Símbolos, signos, ¿qué más? ¿De qué otra forma? Pues, ¿cómo lo estamos haciendo ahorita? A través del lenguaje, ¿no? Sí. A través del lenguaje, ok. ¿De qué otra forma? Mediante también la escritura. Escritura, mediante el lenguaje, ok, mediante el lenguaje corporal también, ¿no? Cuando ponen su cara de what, cuando algo no entienden o no entendemos, yo creo que en algún momento todos nos pasa eso, así como que nos quedamos volteamos los ojitos para todos lados porque no entendemos muy bien de qué están hablando, ¿no? Ok, comunicamos con nuestro tono de voz. O sea, las palabras realmente, el lenguaje oral es realmente muy reducido en comparación con todo lo que podemos expresar con nuestro lenguaje. Ok, a ver, vamos. Bueno, también nos decía que la escritura pictográfica Ajá. es un sistema de representación mediante signos escritos, objetos y conceptos que se representan. Ok. También nos habla sobre la escritura alfabética, que es la que Ok. nosotros utilizamos hoy en día. Y nos decía que es un sistema de codificación mucho más elaborado. También nos habla sobre la enseñanza de las letras y sobre la aritmética, que creo que eso es lo que ya hemos venido viendo desde anteriores capítulos que hemos presentado. Ajá. Siempre está presente la aritmética. Aritmética que hoy llamamos matemáticas, ¿no? Sí. Bueno, también nos comentaba que el misterio de la... bueno, ese es el nombre del tema. Ajá. Que se llama el misterio de la formación en letras y los números. Bueno, en ese apartado nos comenta que la formación de las letras y los números se deriva del hecho de ser una forma de comunicación simbólica y que es un poco más representativa. Ok. En esta del Yin Yang, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, ¿y qué más? Okay. ¿Qué significa la parte oscura? Sería como lo malo, ¿no? Lo malo, lo blanco, lo bueno. Ok, Lo sin bueno. embargo tienen unos puntitos. ¿Esos puntitos qué significan? No ¿Alguien sabe? bueno ni lado malo. A ver, fuerte porque no oigo. Que no hay ni lado bueno ni lado malo, que en el lado malo siempre va a haber algo bueno y viceversa. Ok, en todo lo bueno siempre va a haber algo de malo. Y en lo malo siempre va a haber algo de bueno. O sea, no todos los seres humanos ni son completamente buenos ni son completamente malos. Generalmente nos comportamos de acuerdo a la necesidad que vamos teniendo. Sin embargo, esto habla de que hay más bien que mal en uno y hay más mal que bien en algunas personas. Ok, ¿el mal existe? ¿Hay personas malas? ¿Ustedes qué creen? Sí. Pues sí, ¿verdad? O sea, hay unos que dices, pero ¿cómo pudieron hacer? Y creo que hoy en día nos estamos enfrentando a más de este tipo de personas. ¿Por qué? ¿Por qué las personas se convierten, nacen o ustedes qué creen?
Pues nos va hablando la sociedad. A ver, fuerte, 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 refrescamelo. La sociedad con el contexto en que se van relacionando las personas. Ok, el contexto en el que se van relacionando. ¿Y de quién depende de que sean así? Por ejemplo, los chicos que van en Estados Unidos que atacan en las escuelas y echan muchos balazos y matan a algunas personas. ¿Por qué creen que lo hacen si son tan jóvenes? Porque la sociedad a veces los orilla. Los orilla a veces, sí. Ok, ¿por qué otra cosa? A ver, Por la piénsenle, educación que hay en casa. por la educación que hay en casa, o sea, la sociedad. La mayoría de esos chicos, si ustedes se ponen a analizarlo, pues creo que seguramente no, pero bueno, es parte de lo que yo tengo que hacer, analizar a todas estas personas y vemos que en todas, absolutamente en todas, ha habido bullying. Ok, ¿por qué hay bullying? Porque no ponemos límites en casa, porque les permite, o porque están siendo agredidos desde casa y con alguien me tengo que desquitar. Y generalmente, pues nos vamos a desquitar con el que más se deje, con el más débil. Ok, ¿cuántas veces hemos escuchado cuando en una relación de pareja uno es el que más abusa del otro? Porque siempre hay uno que lo permite, porque a lo mejor tiene baja autoestima, porque no. Entonces, por eso es importante trabajar desde el preescolar aquella parte del fortalecimiento y de no condicionar el valor que cada uno tiene a lo que el otro me diga, sino decir, yo soy valioso por eso y por esto más, pero eso no nos los enseñan, no nos educan para tener ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Cuando vamos por la calle y vemos que se estacionan los autos en un lugar donde no deben estacionarse porque tiene la E con el símbolo de que no puedes y les ponen una multa y hasta se enojan porque les ponen la multa, porque el ser humano es muy dado a transgredir todas las leyes. Incluso hay quienes dicen, pues las leyes se hicieron para violarse. O sea, ¿en dónde? ¿En qué cabeza se les ocurrió decir o pensar eso, no? Ok. Cuando escribimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo signos que si lo sabemos interpretar, porque el alfabeto en la mayoría de las lenguas se utiliza. Solamente en el Medio Oriente tienen, sí, en Medio Oriente y en los países orientales tienen su manera de entenderse. ¿Qué pasó? No, nada, mis. Ok, a ver, seguimos. Bueno, también nos dice que los primeros textos como los jeroglíficos se Ajá. basaban en la codificación de ideas. De codificación. Bueno, por ejemplo, era bueno, y ellos empezaron a hacer como sus palabras y uno de ellos fueron el caballo, amor y madre. Y se interpretaban a través de las vocales y las consonantes. Ok. Como el lenguaje de señas para los sordomudos. Ajá. O sea, como el sistema braille. Sí, Que porque cada quien decodifica de manera diferente. exacto, por ejemplo, ahorita, en ese tiempo eran estas escrituras y ahorita en nuestra actualidad son pues señas de lenguas. Ok. Bueno, también nos comenta que las letras se tienen que derivar de un patrón de sonidos y nos da como resultado los significados. Ok. ¿Qué es lo que hacemos con el alfabeto, cierto? Sí. ¿Qué le pasó? Sí, porque de hecho ya a la final es como para que hubiera algo visual. Ah, ok. En sí todo pues nos habla sobre la escritura. Bueno, también nos comenta que personas que pueden leer en silencio sin mover los labios
surgen procesos de doble decodificación. Ok, ustedes cuando leen en su casa, ¿cómo leen? ¿Tienen que ir como que diciendo las palabras a lo mejor quedito o solamente van como que escaneando lo que dicen? ¿Cómo leen? ¿Alguna vez se han preguntado esto? No, No, ok, ¿cómo nos enseñan a hacerlo? en voz En alta. voz alta, en voz alta. A mí me ha tocado ver como adultos ya grandes, incluso van señalando con el lápiz o con el dedo lo que van leyendo. Y si no, se pierden en la lectura y van diciéndolo a lo mejor con voz bajita, pero hablan. No siguen la lectura únicamente con la visión. ¿A ustedes les pasa algo similar? Y bueno, yo a veces no voy leyendo en voz alta y leo, en mi mente me pierdo. Ok, ok. Y parece como que mentira, ¿no? Que estos detallitos estén sucediendo. Sin embargo, pues pasa. Y si ustedes no se dan cuenta de estos pequeños detalles en sus alumnos, ok, por eso necesitamos enseñarles a leer primero en voz alta y después únicamente con con la mirada, porque a veces sí definitivamente necesitamos. Bueno, también nos comenta que la lectura es un medio para repasar la acumulación de experiencias pasadas. Y la escritora es un medio para organizar y distribuir visiones del futuro. Ok. ¿Es cierto o nos están choreando? Pues es una realidad, ¿no? Que necesitamos, ok. Por eso, ¿cómo se enseña el alfabeto hoy en día a los niños? Yo he ¿Cómo visto se que los enseñaron a ustedes? Por medio de canciones. Por medio de canciones, ok. Pero ¿cómo les enseñaron los sonidos de cada palabra, de cada letra? A ver, acuérdense. A ver, las chicas que están en línea, ¿cómo les enseñaron el alfabeto en la escuela? pues iban diciendo la letra y después emitían el sonido como tal de esa letra. O sea, cómo No. se... ya. Ok, por ejemplo, la B, ¿cómo decían? La... Ok, sí, efectivamente. Y luego la C, o sea, como que a mí no me enseñaron así, a mí me enseñaron A, B, C, ok, vemos las líneas, vemos las canciones que hay y te enseñan, o sea, como por ejemplo en el abecedario de inglés, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, o sea, todas esas que te enseñan la letra, pero no te enseñan el sonido, y después te enseñaban a juntar una con la otra y ya la ibas, es más, te enseñaban con un silabario, que era como decía, hoy en día la mejor manera es como dice Maritza. Permítanme, sí. Permítanme. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa?
Perdón, chicas, ya. Ok, entonces, ¿cómo podemos concluir este capítulo? Tamara. Bueno, como conclusión, podremos decir que la invención de los símbolos y alfanuméricos Ajá. ha permitido que los seres humanos hablemos y pensemos en formas nuevas. Ok, en formas nuevas, pues en formas, digamos, modernas, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos que irnos actualizando. ¿En qué momento? ¿Ustedes saben la historia de la Torre de Babel? Esa torre que está medio inclinada ahí en Italia. Bueno, pues supuestamente hay Según la varias Biblia, ¿no? versiones, ¿no? Pero la Ajá, original, pues dicen que porque no la construyeron bien, es por eso que la torre está así. que está inclinada, ok. Pero ¿saben por qué la construyeron mal? No. Bueno, según se cuenta la leyenda, que como eran de muchos, o sea, todos nos podíamos comunicar con el mismo lenguaje, pero como siempre andábamos de lío, que alguien quería tener la razón, entonces, estaban discutiendo tanto y se estaba haciendo tanto el lío, que cuando Dios, porque esa es una leyenda de la Biblia, cuando Dios, los vio que se estaban discutiendo, entonces por eso hizo las diferentes lenguas, que nos comunicáramos de diferentes lenguas, y entonces al no poderse comunicar, pues hicieron todo chueco. Que se me hace una leyenda urbana, pero bueno, eso es lo que cuenta la leyenda y para que de alguna manera lo conozcan. Ok, vamos a ver quién sigue. Gracias, Miss. Gracias a ti. A ver, Fer. ¿Ya se ve bien? Ya. ¿Se ve? Espérame, porque no veo. A ver, de la supervivencia a la subordinación. ¿Qué capítulo es? Es el 2. El 2. Bien. Bueno, como dice, la historia temprana de la especie humana es una crónica de supervivencia biológica y social. ¿A qué nos referimos con esto? Que a la vez de que sobrevivimos, los humanos también cambiamos nuestro estilo de vida. Al igual que... ¿Mande? ¿Será que vamos cambiando Mm, nuestros estilos de vida? Pues no. ¿No vamos cambiando nuestros estilos de vida? ¿A poco vivimos como vivíamos cuando vivían cuando recién que inició la era de las cavernas? No. Bueno. Okay, vivimos igual que jalándonos las greñas, pero De otro modo. pero de otro modo, ¿no? Ok, sin embargo, sí vamos actualizando, ¿no? Que no vivimos como en la Grecia o en la Roma, ni incluso las leyes han cambiado, las formas de vivir. Ok, ¿ustedes conocen la historia la historia de la industrialización en el mundo? ¿Cómo es y cuándo empieza? ¿Alguien tiene una idea? No. Ok. Bien. Entonces, a ver, aquí, ¿qué entendemos? Bueno, igual nos dice que nos volvimos cada vez más conscientes de nuestro lugar en el mundo y de la capacidad de cambiar o de demostrar su entorno, nuestro entorno inmediato. Es decir, que pues la especie se apoderó de su propia evolución biológica, evolucionando biológicamente y mejorando en la sociedad. Ok. Y le puede cambiar, por favor. Sí, pero me exprimo.
La socialización, ay, A ver, ¿te escucho o no te escucho? es que no es esa. ¿No es esa? Ah, caray, espérame. No, es la 3. Bueno, a mí me parece la, ajá. No sé por qué me la mandó hasta allá, pero bueno. Bueno, la socialización y aculturación de la aculturación humana. Como dice, la supervivencia de los individuos hasta la madurez sexual ocurre mayormente a través de los procesos de crianza o formación. En el proceso de la crianza, los niños llegan a ser humanos desarrollando las capacidades para usar el pensamiento abstracto y el lenguaje. Es decir, en nuestro pensamiento y nuestro lenguaje, que no son una parte menos significativa que los alineamientos que ingerimos y los juegos que jugamos. Por ejemplo, pues la formación, que es una combinación de dos procesos, que es la socialización, la cual nos hace humanos, y la culturación, que es que posibilita que nos convirtamos en el estudiante de una educación superior. La socialización, por lo tanto, no es lo mismo que la aculturación, como se pueden dar cuenta, puesto que cuando se habla de la socialización se hace referencia a preferentes a los atributos que comparten todos los humanos, mientras que cuando hablamos de aculturación se aborda de las diferencias de estilos de vida. Ok. Le va. Ese es otro sistema. ¿Les sigo? Sí, por favor. Bueno, en este subtema hablamos sobre crianza, educación y escolaridad. Como dice ahí, la crianza de los hijos es a la vez un proceso de transmisión y descodificación de mensajes culturales. Sin embargo, la crianza de los hijos se convirtió en una actividad más cultural. En este caso, los individuos y los grupos empezaron a reorganizar los procedimientos de codificación y descodificación propios de su cultura. Es decir, la educación se transformó en una actividad humana, en una institución humana, que se convirtió en un rasgo sumamente visible del panorama cultural de la vida cotidiana. Bueno, aquí decía que como que las actividades que se separaron, bueno, que adaptaron a este plan, por decirse así, que separaron áreas importantes de las prácticas educativas, como al igual que se involucraron con materias especiales como juguetes, libros de texto, etcétera. Se asociaron con periodos específicos de la vida de los jóvenes, por ejemplo, como había comentado en la anterior diapositiva, la pubertad y todo eso, y como finalidad, las actividades educativas se identificaron con ubicaciones especiales, como guarderías y jardines para niños. Ok, aquí nos dice que la actividad cultural, que la crianza de los hijos se volvió una actividad cultural. ¿Por qué? Porque podría decirse que es algo que, como lo vía cultural, o sea, que viene desde hace tiempo. Ajá. O sea, ya viene, como dices, de cuando... Desde antes dirían por ahí. Ajá. Ok, a ver, se convirtió en algo cultural, porque si se dan cuenta, si vamos a la escuela, ¿qué hacen los niños? Hacen la mayoría
de las veces lo mismo todos, ¿cierto? Si los mandamos a la guardería, les enseñan a todos lo mismo. Aquí. En la escuela Montessori, esa es la diferencia, que cada quien puede aprender lo que quiera ese día, porque a lo mejor hoy no tengo ganas de matemáticas, pero quiero aprender a hacer otra cosa. Entonces, por eso es cultural esto, porque la mayoría de la gente hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que si hacemos algo diferente, ya nos malmiran o nos ven diferente. Entonces, ¿qué es hacer qué quiere todo padre de familia para sus hijos? ¿Qué es lo que buscan? Pues ellos dicen que lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor? Pues que tengamos una carrera, más? una Que vida coman digna, bien, que estemos bien de salud. y que coman bien, que estén saludables, que aprendan, que vayan a la escuela, que tengan las armas necesarias para salir, armas de competencias, no armas de a ver qué pistola es mejor. Que tengan los argumentos y las competencias necesarias, porque sabe Dios a qué cambios se van a enfrentar ustedes cuando tengan que elaborar, ¿no? Que no sabemos, entonces sus papás quieren lo mejor. Sin embargo, cuando ustedes vayan a hacer su examen de oposición a la SEP, para las que quieran trabajar en la SEP, a cada una le va, no, es que hoy no tengo ganas de hacer el examen de español, hoy quiero hacer el otro. ¿Puede ser así? No, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ciertas reglas, ciertos límites y ciertos hábitos, que es lo que nos hace que la educación sea algo cultural. ¿Sí? ¿Les quedó claro Sí. o me regreso? Pues a mí sí. Ok. Por eso es que necesitamos verlo como un evento cultural. ¿Por qué? ¿Por qué celebramos o por qué conmemoramos el Día de los Muertos? Porque es una tradición que viene de una cultura. Ok, porque es una tradición. Okay. ¿Alguien de ustedes pone ofrenda en su casa? ¿Mande? ¿Alguien de ustedes pone una ofrenda en casa? Sí. Sí, ok, la gran mayoría. Aunque sea a lo mejor la foto y los dulcecitos y la calaverita, porque hablamos de tradiciones que tenemos, ok, que en otros países nos ven de alguna manera diferente. Okay. En otros países, por ejemplo, en Alemania, lo que les decía, yo tuve un novio alemán hace algunos años y nos decía, o sea, no tanto. Y él me decía que cuando estaban desde el preescolar, les metían en la cabeza que ellos eran los mejores del mundo, que no había nadie mejor que ellos. Y se la creyeron porque hacen las cosas siempre bien. Es parte de la cultura que ellos tienen. Por eso es importante aculturizarnos, conocer y saber para ver qué es lo que decidimos nosotros llevar a la práctica. ¿Sale? Sí. La educación y división del trabajo, que nos dice que es un planteamiento muy valioso, que consiste... ¿Sí se ve? No, ¿No se ve? no, a mí me parece nada. Ah, ya. ¿Eh? Es la 5, profe. Es las 5. Es que mi computadora está como yo hoy, loca. Bueno, es un planteamiento valioso que consiste en examinar la escuela en términos de división del trabajo. Un elemento importante en la organización de la escuela ha sido la subdivisión de la experiencia humana en categorías y actividades separadas.
la división de técnicas del trabajo, que por lo tanto se funciona con la división social del trabajo. Es decir, la enseñanza escolar no se produce de manera, no se produce meramente en una serie de tareas, sino que también da por sentado que cada tarea debe ser responsabilidad de una persona diferente. La escuela se convierte, por lo tanto, en un mundo de territorios múltiples que no todos, que no todos los cuales son accesibles, pero los extraños, así como la sociedad, divide la experiencia, que pues la experiencia divide la sociedad. Entonces, ¿Y esto qué quiere decir? Que por eso hay clases sociales altas, por eso hay clases sociales de clase media y los pobres, aunque hoy en día pareciera que solamente hay ricos y jodidos, como nosotros, o como yo, porque no, no hay mucho, no dan muchas oportunidades a todas las personas, ¿ok? ¿A quién les dan más oportunidades para los que van a entrar a la UAP? Es un ejemplo. pues, A los escuelas incorporadas a los que las escuelas están incorporadas a la UAP, a los que tienen conocidos, porque aunque digan que no, siempre va a haber esa preferencia. A los que son maestros y tienen hijos. Exactamente, entonces no es la misma oportunidad realmente para todos. Entonces, ¿de qué? De corrupción y de muchas cosas que la sociedad que hemos normalizado hoy en día. No me quite la placa, te doy una lana. Porque no quiero perder el tiempo, porque no quiero esto, porque no quiero lo otro. O siempre buscamos el cómo obtener las cosas de manera fácil. Cosa que en algunos países, pero para nada, de verdad, para nada. O sea, tú lo intentas y te mandan al diablo. Ok, todavía hay países más corruptos que nosotros, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero necesitamos crear conciencia para que eso no suceda. No suceda. ¿Y a quién le corresponde eso? ¿A quién le corresponde crear esa conciencia? pues a nosotros, ¿no? Pues a nosotros. Persona. Exactamente, a nosotros y a los docentes y a los padres de familia. ¿Con quién convivirán más los niños? ¿Con sus papás realmente? ¿O con sus docentes? ¿O con sus maestros? ¿O con sus compañeros? Pues Y hablamos de tiempo de calidad. Es probable que muchos alumnos sientan que van a la escuela y lo sientan como un refugio, donde es el único lugar donde me siento cómodo, donde me entienden, donde puedo jugar, donde no me van a gritar, donde no me van a golpear, donde no van a esto. Porque la mayoría de los papás, no todos, la gran mayoría, trabaja. Y como tienen que trabajar, pues no tienen tiempo. Y como no tienen tiempo, trato de compensar ese tiempo con cosas materiales. Y entonces los chicos, pues me lo va a comprar, nada más es cosa de que sepa yo cómo se lo voy a sacar, pero me lo van a dar. Entonces se hace un círculo vicioso de corrupción, porque incluso en la misma familia está sucediendo. ¿O qué opinan? pues, que sí. O sea, pues viéndolo así como me lo está planteando, pues a lo mejor sí, ¿no? Que sí. Entonces, por eso necesitamos la responsabilidad de ustedes como docentes, pues a ustedes se les va a quedar el paquetote, porque uno, pues ya va de salida, ¿no? Pero ustedes son las que se van a enfrentar a los verdaderos problemas y el verdadero problema de los maestros son los papás. Así de simple. Cuando empiecen a hacer su servicio, ¿en qué cuatrimestre están? ¿En tercero o en cuarto? Tercero, vamos a pasar al cuarto. Están en tercero. Ok, cuando ya empiecen a hacer sus prácticas, que me parece que desde quinto lo pueden empezar a hacer, tienen que buscar una escuela
en la tarde para que puedan ir a clases. Se van a dar cuenta de la realidad y entonces vamos a poder hablar de tú a tú, porque las experiencias que se tienen de verdad a veces son tan tristes que dices, híjole, no sé si elegí la carrera correcta. Ya ni nos diga, profe. No, Otra te vez. los digo para que digan, voy con todo, porque sí puedo, porque esto es lo que me gusta y porque esto es lo que quiero hacer y porque estoy convencida de que es lo que quiero hacer. Que no lo tomemos por el lado negativo, tomémoslo por el lado de que sé que me voy a enfrentar a cosas difíciles y en cualquier carrera, en cualquier carrera. Solo que tengo que tener bien claro y bien firme qué es lo que quiero hacer. ¿Okay? En cuanto salgan y hayan hecho sus prácticas y su servicio, el ideal es que empiecen a hacer servicio lo antes posible. ¿Para qué? Para que cuando salgan no tenga que pasar tanto tiempo para que puedan titularse, porque acuérdense que sin prácticas, sin servicio, no se puede uno titular. Entonces, Y el servicio igual se puede hacer en quinto cuatrimestre, ¿no? no sé si, yo creo que sí pueden ya empezar, eso se los puede decir el maestro Jorge. Sin embargo, es importante, cualquiera de los dos los pueden empezar a hacer, o incluso al mismo tiempo. Pero sí es importante que tengan esa práctica para que en cuanto salgan y en cuanto tengan su título, pues busquen ir a promoverse porque la SEP van a empezar a contratar y ver todo lo nuevo que vamos a hacer. Yo la semana próxima les voy a pasar un video de qué es lo que cambió en la nueva educación, qué es lo que está cambiando, porque pues tengo que irlas actualizando de la historia de todo lo que ha sucedido. ¿Sale? Ok. Bueno, otro subtema es el poder y la división del trabajo. La división de la experiencia también tiene implicaciones en la distribución del poder de la sociedad, es decir, la experiencia es una forma de propiedad cultural. Ok, de propiedad cultural. ¿A qué se refiere con esto? Pues Ok, es la tradición del Día de Muertos, ¿propiedad de quién es? de nosotros. De nosotros como país, como México. En ningún otro lado del mundo le hacen este show el día de Muertos, ¿no? Y que van y se flagelan y van al panteón y están ahí todo el día y hacen las comilonas y que esperan como en Huaquechula, que guardan todo el año para hacer sus altares y que a nivel internacional tienen fama. Lo que pasa creo que en Mazatlán, por ahí, o sea, todo lo que se hace, todo lo que se hace con estas tradiciones que solamente son nuestras, por eso son tan admiradas y tan veneradas por el extranjero, que es esa experiencia que se ha tenido de lo que se ha aprendido, que forma parte de una propiedad cultural. ¿Qué pasa con todo lo que es el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México? ¿Cómo mi? ¿Han ido al Museo de Antropología de la Ciudad de México? No. No, ok. ¿O al Museo Amparo aquí en Puebla? Sí, pero así. Cuando era porque ahora ya es muy grande. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Que vamos teniendo nuestra cultura. Sin embargo, hoy en día en España están vendiendo algunas vasijas que son parte de nuestro acervo cultural en internet. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo si es propiedad de la nación? O sea, si es propiedad de nuestra cultura. Entonces, tenemos que buscar rescatar, ok, ¿a dónde está el penacho de Moctezuma? Está en el extranjero, porque no lo tenemos nosotros si es parte de nuestra cultura. Entonces, todas esas cosas que nos hacen ser, ok,
¿Alguien conoce el árbol de la noche triste? No. Ok, ¿y saben en dónde está? No. Tampoco. Ok. Es parte de Era la el de Hernán historia que Cortés, ¿no, maestra? ¿Mandé? Era el árbol de Hernán Cortés. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama el árbol de la noche triste? No me lo sé como tal como un cuento de, bueno, como realmente es de la historia, sino como a mí me lo platicaron cuando Ok, yo era a ver, niña. platícame, ¿cómo te lo platicaron? A mí me han dicho que Hernán Cortés, creo que al perder Exactamente, sí, sí, sí. al perder la batalla o la guerra, se fue a un árbol y que supuestamente, bueno, el árbol tenía las hojas caídas porque era la noche una noche triste para Hernán Cortés. Incluso dicen, o me contaron a mí, que bueno, en el cuento que hasta se veían estrellas porque sí, como tal era la noche triste porque había pedido una gran batalla Hernán Cortés. Ok, ok. ¿Conocen el museo que está ahí sobre el Paseo Bravo, que es del ejército? Está sobre la 13 de Sus. Sí. Ok, ¿lo han ido alguna vez? Ok. No. No, nunca han ido. Ok, cuando vayan, que les den una visita guiada. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una batalla y una guerra? A ver, chicas. Parece que de todas maneras hay armas, ¿no? Sí. Ok. Las batallas son pequeñas, o sea, son como que sectoriales. Y las guerras intervienen varios países. Entonces, esa es la diferencia entre batalla y guerra. Ahora, ¿saben cuáles es la diferencia entre ¿por qué esto del COVID se llama pandemia y no epidemia? Hablemos de algo que es vigente. Porque es a nivel mundial, ¿Qué? la pandemia. Ok, ¿y la epidemia? ¿Es una qué? No. Pues dice Araceli que es como una plaga. Que es como una plaga, ok. La epidemia es en un sector muy pequeño. Podría ser que a lo mejor en toda América haya alguna enfermedad, pero no rebasa los continentes, no rebasa los continentes, se queda aquí en un solo lugar, es como en un sector. La pandemia abarca absolutamente a todo el mundo. Esa es la diferencia entre una epidemia y una pandemia. Ahora, ¿qué es una endemia? Okay. Ahí, ¿Eh? ahí sí no sabemos. Ni me importa, ¿verdad? Van a decir. Ok, una endemia es cuando una pandemia ya no se va, se queda, como está sucediendo, que la pandemia del COVID se va a volver endémica porque se va a quedar con nosotros y ya no va a ser tan trágica como ha venido siendo. O sea, se va a enfermar la gente, pero ya va a haber medicamentos y vacunas y todo, que va a ser como la influenza, que al principio pues se moría la gente de influenza. Hoy en día ya es algo que está controlado. Entonces ya la influenza es endémica porque ya se puede controlar. ¿Sí? ¿Sí les cayó? Sí. Ok. Ya se va a volver una Se va a volver endémica. común. Se va a volver endémica, aun cuando todavía hay altos índices de mortalidad. ¿Por qué? Porque todavía no han encontrado los medicamentos adecuados, a pesar de que ya pasó mucho tiempo. Ya hay algo para prevenirlo un poco, para que no te dé tan fuerte como son las vacunas, y hay un medicamento que también, Paxlovid se llama, que también te ayuda. Sin embargo, a pesar de los avances de la ciencia,
todavía no es algo que puedan controlar. ¿Por qué? Porque está mutando y cada vez que muta, pues ya les cambian la jugada. Lo mismo pasa con la influenza. Va mutando y entonces por eso te dicen que te vacunes cada año de la influenza, porque van atacando a los diferentes bichos que van saliendo del mismo bicho. Entonces esa es la diferencia. Este es como que un dato cultural que de alguna manera tienen que aprender. Ok, seguimos. Bien, como último tema es el poder y planificación social. Sin embargo, el punto visual de los reformadores era la suposición de que la escuela podía servir como un instrumento de planificación social. La escuela se vio como un apuntalamiento de la reforma social masiva, que pues en un medio para reestructurar el conjunto de la sociedad. De este concepto de la reforma social surgió una variedad de iniciación, de iniciativa, ¿me oye bien? Sí, se escuchó. De iniciativa política. Ok. Que para convertirse en colegios del protestantismo y se crearon cofradías de maestros para que fuesen misioneros de las reformas católicas. Ok, el protestantismo, o sea, fue Martín Lutero, el que de alguna manera no estaba de acuerdo con todas las cosas que hacía la iglesia con la educación, que era de alguna manera controlar. O sea, él ya como que quería que fuera menos controladora la iglesia, que el protestantismo lo quitó un poco, pero no del todo. Que hoy en día hemos llegado, ha cambiado, o sea, lo que les decía, seguimos viviendo igual, sí ha cambiado, porque ahora, por lo menos en nuestro país y en muchos de los demás países, la educación es laica, es decir, no tiene nada que ver con la religión, que tienen algunos padres esa opción de elegir lo que crean o quieran para sí mismos. Todavía hay mucha gente que es muy fanática de la iglesia y que están esperando que Dios los ayude y que Dios los ilumine, cuando en realidad, pues todos nuestros actos son consecuencia. Que Dios es la fuerza que nos impulsa a hacer cosas de manera positiva. Pero si ni siquiera tenemos esa idea o esa concepción de Dios, pues va a ser muy difícil que podamos seguir adelante o podamos encajar en una sociedad justa y en una sociedad pues creíble, ¿no? Ok, chicas, pues muchas gracias. Nos vemos el martes. Hoy no fui porque tuve que llevar a mi hijo para que le hicieran la prueba del COVID porque está enfermo. Afortunadamente salió negativa, entonces el martes nos vemos por allá. ¿Sale? Sí, profesora. Gracias, chicas. Pórtense bien. Sí, hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.